Porque información, opinión y debate son una combinación clave. En la 92.9, Fernando Paulsen, junto a sus invitados y panelistas, ponen el acento en la revisión y análisis de las noticias más importantes de la jornada. Desde ahora, conéctate en todas nuestras redes y súmate al panel. Aquí comienza Combinación Clave. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 12 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. El Parque Metropolitano de Santiago se ha ido adaptando a los avances y retrocesos del plan paso a paso para poder recibir a sus visitantes. Por eso, te invitamos a estar informado sobre cuáles son los accesos, horarios y sectores disponibles para visitar Parque Met. Más información en el sitio web parquemet.cl y en sus redes sociales @parquemetmimbo. Ya estamos con nuestra primera parte de este panel de día jueves. Está con nosotros el ex subsecretario de Servicios Sociales y consejero de Bópoli, Sebastián Villarreal. ¿Cómo estás, Sebastián? Hola, Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días. Y también el sociólogo director de tuinfluyes.com, Axel Callis. ¿Qué tal, Axel? Buenos días, Fernando, Sebastián. Déjame preguntarte al tiro, Axel. No puedo contestar. ¡Ah, no te pongáis así! No puedo. Pero sí, pero ¿qué? Si lo único que te voy a preguntar es cómo viste la competencia nomás. A la competencia, al CEP. Sí, por eso me estoy adelantando. ¿Y por qué no podí? Porque tenemos como un acuerdo en la industria de... ¿Un pacto de silencio? No. Lo que pasa es que es distinto. Uno puede comentar generalidades. Si quieres puedo comentar como cosas como genéricas, pero así como ir al hueso, así como... Nosotros no nos pisamos la capa, pues sí. Oh, pero qué feo. No, pero igual puedo dar un par de opiniones. O sea, ya, ok, generaliza. De hecho, me han llamado unos diarios y me he hecho el loco. No, a ver, primero, es que lo primero es la distinción. Yo creo que no es lo mismo preguntar quién te gustaría en forma abierta, quién preferirías tú que fuera el presidente, quién crees tú que va a ser el presidente, si el domingo próximo fueran las elecciones, ¿por quién votaría? Esas son las 4 preguntas que se hacen. En el caso de la encuesta que se dio ayer, que es la CEP, pregunta en forma abierta, lo cual no es una pregunta, de lo que se llama una pregunta electoral. Eso es lo primero. Y lo otro es que esta es una encuesta cara a cara, cual tiene un valor enorme. Sí. O sea, para nosotros esto es una encuesta, pero en términos de preferencias presidenciales, eso ha cambiado mucho las últimas 2 semanas, 3 semanas, sobre todo después de la consulta y después de lo que se llamó la posprimaria. Y esta es un trabajo campo que se hizo desde finales de julio. Entonces, lo que ha sucedido durante todo agosto y este inicio de septiembre, según esto, una opinión no solamente mía, sino que de muchos colegas, se ha reducido bastante el número de personas que no tenían preferencia. Yo diría que este último mes está más pequeño el grupo de personas. Y evidentemente salió Jaue, salieron algunos candidatos que aparecen en la forma espontánea. Así que, y con respecto a lo otro, a todo el resto, chapó. O sea, bien, o sea, son preguntas actualizadas. Lo otro también me parece que la pregunta de echar a competir la Convención Constitucional contra instituciones que llevan algunas centenas de años es como... es una situación también que uno puede discutir en términos metodológicos. Y en el caso de cómo ves tú, Sebastián, estas registros de opinión pública están dándose de acuerdo a como ustedes creen que iba a darse. Fernando, bueno, también saludar a Axel. Yo, a diferencia de él, efectivamente no tengo las restricciones para poder opinar. Yo creo que
Y en la misma línea de lo que hablábamos la semana pasada, junto con ratificar de que esta es una carrera abierta, porque efectivamente es muy alto el porcentaje de personas que hoy día no saben por quién votarían, independiente de cómo estén fraseadas las preguntas. Yo creo que hay, y vemos nuevamente, algo muy nítido al mismo, a la encuesta que hizo Axel y que comentamos la semana pasada, que esta elección va a ser entre dos proyectos de nuevo ciclo. Va a estar por un lado Sebastián Sichel y por el otro lado Gabriel Boric. Queda claro que la gente hoy día no quiere discursos polarizantes que nos dividen. Hoy día el candidato Sebastián Sichel es sin duda, y de acuerdo a la encuesta, es el candidato mejor evaluado por los ciudadanos. De hecho, es el único, a diferencia de Gabriel Boric y de Jasna Proboste, que tiene evaluación positiva por sobre la negativa. Y además da cuenta de que efectivamente hoy día hay una preocupación por parte de la ciudadanía en torno a temas de seguridad, de pensiones, de salud, que para hacerse cargo de estos desafíos también consideramos de que el candidato Sichel es sin duda el que está mejor preparado. Solamente un punto para no alargarme mucho más. A mí me llama profundamente la atención la imagen negativa que tiene Jasna Proboste, que es prácticamente igual a la del presidente Piñera. Y vemos además que en niveles de conocimiento, Sebastián Sichel, a diferencia del candidato Boric, que es el que tiene en caso un 84% de conocimiento, de los tres principales candidatos, el que tiene el mayor nivel de conocimiento, Sichel es el menos conocido y por lo tanto es el que tiene el mayor espacio para seguir creciendo y para seguir finalmente captando esta atención de los grupos que donde vemos hoy día está llegando con mucho más fuerza, que son los grupos C2 y C3. Por lo tanto vemos que hay una aceptación y una aprobación por parte de la clase media respecto a lo que Sebastián representa y que sin duda van dejando de lado ya proyectos más antiguos como sin duda el que representa Jasna Proboste. Ahora, quiero preguntarle a los dos, pero a ti, Axel, te quiero preguntar sobre el impacto que tienen antes de una carrera presidencial y parlamentaria, particularmente en Chile, porque en otras partes eventualmente pueden ser las condiciones distintas, pero el impacto que tienen lo que podríamos denominar los sucesos de muy alto impacto, pero que no han sido percibidos, digamos, o que son no han sido contemplados, o los eventos inesperados, llámalo así. Por ejemplo, como lo que pasó en la Convención Constituyente con el caso de Rojas Vade, o de pronto que haya situaciones como los que ocurren en algunas municipalidades y la aparente corrupción o fraude de sus ex alcaldes. ¿Qué tanto eso son elementos que eventualmente pueden, no te digo que solamente modificar la intención de voto, sino que decidir si se vota o no se vota incluso? Sí, yo creo que eso es más factible, la segunda parte de tu reflexión, que la primera. En general, las personas que lamentablemente en Chile, lamentablemente las personas que están informadas y con vinculación ideológica, es una minoría de las personas. ¿Qué es lo que se llama información con vinculación ideológica? Es aquella población que dice, los de Renovación Nacional están robando, estoy parafraseando, en Vitacura, o los de tal partido están robando en nuestra comuna, y por lo tanto no voto. O sea, esa reflexión la hace muy pocas personas, porque en general la opinión pública se entera del hecho, pero de la letra chica, así como que este alcalde o alcaldesa es de tal partido, por lo tanto eso ya pertenece a un grupo mucho más reducido. Pero los casos de engaño, los casos de fraude o de esta confirmación, valga la redundancia, de la desesperanza aprendida con respecto a que la política puede mejorar la vida de las personas, eso se puede transformar en una decisión de no votar, porque es como, no voy a votar porque voy a estar justamente reforzando a todos estos ladrones corruptos o todas estas personas que
que en realidad lo único que hacen es beneficiarse a sí mismas. O sea, ahí sí puede haber un impacto, esta sensación como de decadencia generalizada. Ahora, por suerte, estamos viviendo un veranito San Juan con respecto a la democracia, que no solamente lo ve la encuesta CEP, sino que varios estudios en otras partes, que esta revalorización a la democracia y casi es como un rejuvenecimiento, y esto se está dando porque están expresándose más grupos y distintos dentro de lo que es el tablero del poder. Y eso es muy relevante en términos que las personas sienten que lo que hay encima, lo que está en la agenda y las personas que están participando de la política tienen un aspecto, un espectro de representación más acorde a lo que es la ciudadanía. Y eso también genera, por otra parte, mayor participación. Entonces ahí estamos viendo esto, lo que tú llamas estos eventos inesperados, versus esta revalorización de nuestra alicaída democracia. Y en el caso, por ejemplo, se lo pregunto a ambos, digamos, en el caso de ya no eventos de como se denominan eventos de baja intensidad pero de alto impacto, o de, llamémoslo, errores no forzados de determinadas cosas. Pero estoy hablando ahora en términos de los candidatos. Cuando el candidato o la candidata tienen una participación que a todas luces parece que no calza con los tiempos. Digo, ¿qué tanto puede tener un rebote, digamos, un culatazo, como podríamos denominar, en términos atrás? Por ejemplo, cuando Sebastián Sichel hace toda una perorata que a mí me extrañó muchísimo en torno a el valor de tener hijos como si fuese algo que tú tienes que contar con eso para poder presentarte a candidato a presidente, o que estás en un déficit si es que no tienes hijos o no te has casado, digamos. Cuando ese tipo de argumentación, o por ejemplo, también pasó lo mismo con los titubeos, cuando tú dices de pronto que estás en contra del cuarto 10%, pero después terminas estando a favor del cuarto 10%, y la dinámica propia de los candidatos, que muchas veces, como tienen que hablar todo el día y varias veces, bueno, están propensos a cometer errores también. Esos errores de los candidatos, ¿qué tanto impactan en la gente que puede votar por ellos, Sebastián? Ahí, Fernando, bueno, yo comparto también el análisis general que recién hablaba Axel, y yo creo que sin duda, en una carrera tan abierta, donde también hay un porcentaje tan importante, al menos de la población que hoy día sabemos, no tiene claro por quién va a votar, lo que ocurra de aquí hasta las elecciones y este tipo de episodios, eventos, errores, sin duda que puede marcar un cambio gravitante. Recordemos lo que fue también el último periodo del gobierno de la presidenta Bachelet con el caso Cabal. Yo creo que cuando ocurren situaciones de ese nivel de gravedad, de magnitud, de afectación, esto genera efectos políticos que son muy profundos. De hecho, en esta encuesta CEP particular no alcanza a medirse el efecto en la reputación de la convención, lo que fue el caso Rojas Vade. Claro, pero sin duda, si es que probablemente hubiera el trabajo de campo, habiéndolo incorporado, desgraciadamente, la mentira de una persona, de un convencional, envuelve también la reputación del caso completo. Y para los candidatos va a ser una situación compleja, porque naturalmente que hoy día lo que la ciudadanía demanda es consistencia a sus convicciones. Y acá, como tú bien decías, Fernando, tenemos el caso del candidato Boric, donde hace un par de semanas se había manifestado en contra de un cuarto retiro. Así y es. Ahora lo está promoviendo. Por lo tanto, ese tipo de situaciones ponen en entredicho cuáles son las posturas reales del candidato, hasta cuánto va a ser capaz de respetar de alguna manera las ideas que está proponiendo, que está defendiendo. Y esto mismo también es para todos los candidatos, para el candidato Sichel, el candidato Proboste, y también para los convencionales, que hoy día, sin duda,
tienen y acaparan la atención pública del ciudadano, que como bien decía Axel, esto no tiene que ver ni con ideología, tiene que ver también con la percepción del ciudadano común y corriente cuando ve cosas que no le parecen. Y frente a eso hay un escrutinio público, y en una carrera no ganada puede afectar mucho no solamente la disposición de una persona a ir o no ir a votar, sino que finalmente a quién va a elegir, a quién va a representar finalmente un mensaje que busque y promueva estos acuerdos y que, insisto, nuevamente vaya en línea con las preocupaciones de la ciudadanía. Yo sigo pensando que cuando estamos hablando de que la seguridad es uno de los temas más relevantes para la ciudadanía, sin duda que el candidato Boric tiene muy difícil justificar cómo toda su coalición hoy día promueve una ley de indulto, cuando precisamente lo que las personas están pidiendo es que ya no solamente hayan más saqueos ni delincuencia, sino que también las personas que cometen ese tipo de actos sean juzgados de acuerdo a un Estado de Derecho. O en el tema de las pensiones, ¿cómo vamos a ser capaces de mejorar las pensiones cuando tenemos un candidato y toda una coalición que lo respalda, que precisamente promoviendo un cuarto retiro está terminando de afectar un mejoramiento de una realidad de pensiones para cientos de adultos mayores del país? Por lo tanto, hay un desafío, hay un desafío por parte de los candidatos también de que sus respectivas coaliciones sintonicen las necesidades que hoy día tiene la ciudadanía. Ahora, convengamos una cosa, Sebastián, resulta relativamente cómodo políticamente el que uno le endilgue a un sector el cuarto retiro y que a los parlamentarios del sector propio que van a votar a favor de ese mismo cuarto retiro los traten de populistas o de excepciones o de anormalidades, digamos, porque yo creo que la gente puede ver que efectivamente hay mucha gente que promueve el cuarto retiro en la oposición, pero cuando ve que hay que Paulina Núñez, que el diputado Durán y varios otros más dicen que ellos también van a votar a favor del cuarto retiro, bueno, se diluye un poco la idea de que estos son este es el sector que quiere destruir la lógica de las pensiones futuras. Sin duda que cuando tú ves también que hay parlamentarios de la coalición de gobierno, que es quien hoy día también está liderando esta campaña para que este proyecto de ley no siga avanzando, genera confusión. Pero recordemos que si este proyecto finalmente se aprueba, no va a ser mayoritariamente por los votos de los candidatos oficialistas descolgados, sino que va a ser aprobado mayoritariamente por los parlamentarios que están detrás de los candidatos Provost y Boric. Por lo tanto, yo creo que tampoco podemos endosar la responsabilidad total a un grupo de parlamentarios descolgados frente a una coalición completa que está en su gran mayoría a favor de promover este cuarto retiro. Sí. Axel. Bueno, es bastante complejo este tema porque las razones por las cuales los distintos electores adhieren o no adhieren a ciertas candidaturas o ciertos parlamentarios son bastante difíciles de hacer un seguimiento y de entender. Cada vez cuesta más hablar de la ciudadanía como un concepto que tenga una homogeneidad. Yo diría que cada vez existen más las ciudadanías y claramente no hemos ido acercando cada vez a un país que ya es como una fragmentación de nichos completamente distintos, y el problema que tenemos ahora en términos como de interpretación es que cada vez esos nichos han endurecido, entonces cuesta ponerlos como en sintonía, y el cuarto retiro es uno de los pocos temas como que son transversales a la ciudadanía como la conocíamos antes. Entonces cuesta mucho en términos como de intención ir en contra de esa poca de esa sola o exclusiva transversalidad que existe actualmente. Las personas que están adhiriendo o no adhiriendo a candidatos
no, cada vez lo hacen menos por este concepto que nosotros teníamos como antiguo de la consistencia, de ser como homogéneo en el checklist de temas de cada sector. Lo que las personas buscan son liderazgos que las puedan mover dentro de un relato de un punto a otro. Es decir, están votando por personas que de una u otra forma guíen o dirijan una situación de un momento, como lo estamos viendo ahora, a otra situación. Sí. No sé si me están escuchando. Sí, ¿no? Axel, sigue nomás. Entonces, esto se ha complejizado bastante. Te voy a poner un ejemplo. Hoy día en la mañana estaba viendo lo de Angela Merkel, la cual ha sido considerada como una de las grandes líderes que ha tenido Europa en los últimos 50 años, y justamente ella, cuando cuenta su historia, habla de que el no tener hijos le permitió, entre otras cosas, enfocarse en otros temas que dieron, como por ejemplo una forma de tomar decisiones que es completamente distinto que si hubiera tenido hijos. Ella misma lo cuenta. Entonces, ¿cómo tú un hecho puesto, por ejemplo, en la boca de Sebastián Sichel como un hecho vital puede ser visto para él desde un punto de vista positivo, y para otras personas el no haber tenido hijos como algo que les ayudó a generar un liderazgo? Y eso va a depender, por eso quiero terminar con esa idea, del tipo de personalidad y atributos que tenga, que pida la situación política de Chile. Y los chilenos y chilenas en noviembre van a sacar con cuentas, evidentemente, que hay un grupo de electores que votan ideológicamente al que le pongan, o sea, que no se van a preguntar de dónde vienen y cuál es su no, sino que van a ir y van a poner la rayita. Pero hay un grupo enorme que van a ver qué tipo de liderazgo tiene la persona y cuál funcional puede ser para ese momento, para llegar a otro momento a lo mejor deseado de ese propio elector. No sé si es muy abstracto lo que estoy diciendo. A ver, pero desde el punto de vista de los candidatos y candidatas, Sebastián y Axel, ¿qué tanto la gente percibe a estos personajes como desprendidos de quienes los apoyan, digamos, de sus partidos, de su ideología, de su experiencia, de su historia, y algunos parece que fueran personas que tuvieran en una especie como de limbo particular, digamos, no asociado ni a la experiencia pasada, ni a lo que ha ocurrido con sus propias coaliciones, ni a quienes han adherido? ¿Qué tanto la experiencia, la historia impacta en, por ejemplo, los candidatos? A mí, por ejemplo, creo yo que para varias personas el que tú hayas sido, por ejemplo, ministra de la Concertación o de la Nueva Mayoría, todavía para mucha gente del Frente Amplio, ese solo hecho, por solamente ser el apunte biográfico, nada más, te distancia. Gente que dice, mira, yo no voto por la izquierda, yo no voto por la derecha, no me importa un bledo los atributos del candidato o candidata. ¿Qué tanto Chile tiene ese tipo particular de decisión a la hora de votar? Perdona, Sebastián, ¿me deja un segundito que intervenir? Fernando, perdón que ande muy metido con el tema Merkel, que tiene que ver exactamente con lo que tú estás preguntando. A Angela Merkel entra a la política a los 36 años, lo cual en el mundo de la política eso es ser viejo. O sea, es como viejo para entrar. Y ella dice que justamente no haber entrado en política, haber estado metida en la ciencia y haber estado metida en un mundo donde existe una relación con los objetivos, le permitió enfrentar hace 20 años, ella, recordemos que viene de la Alemania del Este, o sea, la Alemania comunista, el no conocer las prácticas políticas antiguas y tradicionales le permitió tomar decisiones de una forma mucho más acertada que si hubiera sido parte de la experiencia política de haber estado toda su vida en un partido. Quería decir solamente eso, o sea, cómo algo puede ser visto como un valor o cómo puede ser algo que puede ser como funcional a una situación, y en otro país como Chile
eso puede ser absolutamente visto como algo disfuncional y que te resta valor. Pero yo creo, y ahí yo respondo también, Fernando, tu pregunta, y en la misma, ocupando el mismo ejemplo de Angela Merkel que planta Axel, yo creo que hoy día vemos de manera bastante nítida que al parecer serían estos dos proyectos más bien de nuevo ciclo que representa Sebastián Sichel y Gabriel Boric, los que hoy día la ciudadanía está demandando versus una trayectoria como la que representa, por ejemplo, Yana Proboste, que está mucho más arraigada a la política tradicional, de partidos políticos, y yo creo que efectivamente hoy día hay una búsqueda de un nuevo ciclo, y este nuevo ciclo no solamente está buscando liderazgos que sean capaces de enfrentar los desafíos que tenemos, sino que también, y aquí yo sí quizás tenemos un matiz con Axel, yo creo que donde las convicciones del candidato, su liderazgo, sea convocante, sea dialogante, y donde no va a dar lo mismo, y la ciudadanía no le va a dar lo mismo, naturalmente, que cómo llega preparado ese candidato para asumir este desafío. Y más allá de la polémica que hubo de la paternidad o no paternidad, que efectivamente algunos le han querido majadamente tratar de darle un sentido distinto al contexto en el cual se dio la conversación, lo que está de base es hoy día cuál de estos dos candidatos que presentan estos proyectos de nuevo ciclo, Gabriel Boric o Sebastián Sichel, está mejor preparado para asumir esto. Y esto naturalmente que tiene que ver desde su formación profesional, su experiencia de vida, su sintonía con las necesidades de lo que hoy día la gran mayoría de los chilenos le toca vivir. Y yo creo que efectivamente eso ha sido también parte del activo del candidato Sichel, que tiene una historia de vida, de esfuerzo, de sacrificio, de mérito propio, y donde finalmente hoy día está donde está, porque ha sido fruto de su trabajo, de su esfuerzo y de sus convicciones, y no de partidos políticos que lo han ido finalmente instalando y ubicando, y eso yo creo que hoy día la ciudadanía lo valora, y finalmente cuando haya que elegir al próximo presidente o presidenta del país, van a ser atributos que sin duda van a pesar a la hora de elegir quién queremos que gobierne el país en los tiempos que se vienen. Bueno, vamos a estar atentos a ver cómo pasa, y cuídense ustedes dos, felices fiestas, nos vemos ya más adelante. Chao, que les vaya bien. Felices fiestas, gracias Axel, gracias Fernando. No, Fernando, cuídense también, adiós. Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave. 92.9, La Clave, me escucha.